Bien, la prueba TIMSS, que es una medición que se realiza por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, IEA, dio cuenta que en matemáticas, en octavo básico, los escolares chilenos registraron un descenso de 25 puntos respecto de 2019, es decir, de 441 a 416. Y con esto se muestra un retroceso de 12 años en los conocimientos en esta área, lo que deja a nuestro país en un nivel similar, dicen, a Irán, Uzbekistán, Malasia y Omán. ¿Cuáles son los alcances que esto tiene? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Silvia Izaguirre, investigadora senior del CEP en las áreas de educación e infancia. Silvia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Vilna. Silvia, quiero partir preguntándote por la relevancia que tiene esta prueba, esta medición TIMSS, que es incluso más antigua, ¿no?, que la prueba PISA, pero que se conoce poco al menos. Cuéntanos de qué se trata exactamente. Es una prueba que mide conocimientos y habilidades de matemática en niños de cuarto básico y octavo básico. Tiene una data más antigua que la prueba PISA, pero lo importante es que la información que nos entrega esta prueba, que es dramática, ¿verdad? La caída de los conocimientos en matemáticas y en habilidades críticas en matemáticas de nuestros estudiantes de cuarto básico y de octavo básico, se corresponden con también los resultados que nos han entregado las pruebas PISA y nuestra propia prueba CIMSE, que corroboran, digamos, la gran pérdida en los aprendizajes que han tenido nuestros niños producto de los 2 años que tuvieron sin clases presenciales durante la pandemia y el año posterior a la pandemia. Ya, o sea, ahí tú focalizas fundamentalmente la razón de este descenso, ¿no? Sí, o sea, cuando uno mira PISA, cuando uno mira la prueba CIMSE de nosotros, cuando uno mira la prueba TIMSS, uno ve un tremendo descenso entre 2019 y 2024, 2023, que se explica principalmente por los 2 años que los niños no tuvieron clases presenciales. Ahora, si uno mira con más tiempo, ¿verdad? Uno observa, por ejemplo, los resultados de TIMSS de cuarto básico, que este deterioro en los aprendizajes viene desde antes. Pero sin duda la pandemia fue muy dramática para nosotros. Piensa tú que fuimos el país con menos días de educación presencial de todos los países que se registraron a nivel mundial. Tuvimos 2 años los establecimientos escolares cerrados, es una brutalidad. Y eso, si tú lo comparas entonces con la región, por ejemplo, América Latina, ¿seguimos siendo el país que más días estuvo sin ir a clases? Fuimos el país que más días estuvo sin ir a clases, pero no somos el país con el peor rendimiento académico. Acordémonos que Chile ya hace 10, 15 años es el puntero a nivel regional, tanto en las pruebas de lenguaje como en las pruebas de matemática, medidas por TIMSS y medidas por PISA, y seguimos siendo ese puntero. Hemos perdido competitividad, pero seguimos siendo el puntero a nivel regional. ¿Y qué pasa con el resto de los países con quiénes hay que compararse, Silvia, para poder tener una mirada lo más, a ver, ¿cómo llamarlo? Objetiva en el sentido de saber si estamos avanzando, si estamos estancados. Bueno, a uno le gusta compararse con los países de la OCDE, pero también hay que considerar que son países con un ingreso per cápita mucho más alto que nosotros, con un capital cultural mucho más alto que nosotros. Entonces creo que lo ideal es compararse con países de la Comunidad Europea que tienen un PIB per cápita similar al de nosotros, tal vez un poco mayor, pero por ejemplo como España, como Portugal, como Eslovenia, son países con los cuales uno podría compararse. Sin embargo, si nos comparamos con esos países, tenemos un rendimiento mucho menor que ellos y además el impacto que tuvo la pandemia en Chile fue mucho mayor que en esos países también. Claro, eso es muy importante porque quiero preguntarte respecto, partamos por el TIMSS, que es la que estamos analizando, ¿no? Aquí se producen varios elementos, por ahí decía el académico de la Universidad Católica, Mario Ponce, ¿no?, que hay una poca valoración del conocimiento, hay una actitud frente a las matemáticas como un área sin funcionalidad. ¿Hay algo de esto también? Probablemente hay mucho de eso y fíjate lo que pasó en la prueba de matemática y lo demuestra tanto PISA como TIMSS. Los que más retrocedieron fueron las mujeres. Acá hay un tema también de sesgo cultural, donde las mujeres son las que más retrocedieron en sus conocimientos en matemática. Y eso tiene que ver con los sesgos de género que hemos hablado y lo hemos tratado en este programa en innumerables ocasiones. ¿Hay otros factores que también lo están explicando?
O sea, acá habría que ir a investigar, uno tiene hipótesis, pueden haber sesgos de género desde los profesores hacia los estudiantes, donde muchas veces los profesores animan más a los estudiantes hombres a responder las preguntas, a motivarlos con las preguntas en matemáticas que a las niñas mujeres. Pueden haber también sesgos al interior del hogar que motivan más a las mujeres a Ujú. leer libros, por ejemplo, y a los hombres más en las matemáticas. Pero pasó algo curioso en la pandemia y aquí hay que hacer una reflexión nacional y también investigar qué pasó. Porque no solamente en matemática las mujeres retrocedieron muchísimo más que los hombres, sino también en lenguaje. Entonces aquí pasó algo en las familias donde estuvieron ambos hijos, hombres y mujeres, en la casa, donde las niñas vieron muchísimo más retrasados sus aprendizajes que los hombres, se vieron mucho más afectadas ellas. Entonces habría que ir a investigar qué pasa con la distribución de los quehaceres domésticos al interior de la familia. ¿Son las niñas las que se les pide poner la mesa, ayudar en la casa, y los niños no? Es una pregunta sumamente interesante que habría que ahondar porque estos resultados muestran que algo está pasando en las familias chilenas. Y fíjate, Silvia, que yo este tema lo he conversado con otras personas de otras áreas, digamos, de investigación, y justamente refieren ese punto, que las niñas fueron las que probablemente más participaron de las labores del hogar, con la implicancia que esto tiene, ¿no es cierto?, en los resultados que estamos viendo. Sigamos avanzando, Silvia, respecto de la prueba PISA. ¿Cómo han estado ahí los resultados? También sufrimos una dramática disminución en los aprendizajes de nuestros niños. Acá estamos hablando, Mirna, no estamos hablando de saber Ujú. cultura general que nos hace ser personas más cultas, sino que estamos hablando de habilidades críticas para desenvolverse en el mundo contemporáneo. Es decir, cuando una persona no sabe sumar fracciones, ¿cómo se va a poder enfrentar a pedir un crédito en el banco, ¿verdad? A poder trabajar en una casa comercial y vender productos sin que lo estafen. Estamos hablando de habilidades de lenguaje y de matemática muy, muy básicas para poder desenvolverse en el mundo. Y en esas habilidades, para que tú te hagas una idea, cerca del 50% de los jóvenes de 15 años, según la prueba PISA, no tienen estas habilidades básicas en matemáticas para desenvolverse en el mundo contemporáneo. Y con lenguajes, tengo entendido que cerca de un tercio de los jóvenes de 15 años no tienen estas habilidades básicas del lenguaje para poder comunicarse o para poder entender una información básica que es útil para su vida cotidiana. Son cifras muy alarmantes. Silvia, hagámoslo por estratificación ahora. Si tuviéramos que hacer el corte entre liceos públicos, subvencionados y particulares pagados, ¿cómo se distribuyen ahí los resultados? Mira, se distribuyen de forma muy inequitativa. Claramente los estudiantes de colegios particulares pagados tienen un muchísimo mejor resultado que los alumnos que estudian en el sector que financia el Estado, tanto municipal como particular subvencionado. Dicho eso, es importante tener en mente que los alumnos del 5% de mejor desempeño en Chile, ¿ya? O sea, los alumnos que mejor desempeño en Chile tienen un resultado peor que el alumno promedio en Finlandia, en Alemania, en Francia. Por lo tanto, el tema de la calidad es un tema transversal a todo el sistema educativo, independiente del nivel socioeconómico. Por supuesto que a pesar de eso, además tenemos inequidad y eso se nota especialmente en los sectores más vulnerables. Qué tremendo lo que tú nos cuentas, Silvia Eizaguirre. Conversamos a esta hora con la investigadora senior del CEP en las áreas de educación e infancia, Silvia Eizaguirre. Silvia, es un tema que hemos venido conversando, pero ¿cómo podemos hacer una proyección en términos de, a ver, mirando hacia atrás primero, desde el 2011 hasta la fecha, ¿ha habido algún avance? No, según No ha los habido. datos internacionales y los datos nacionales, no ha habido avances en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Te diré que hasta el 2011, hasta el 2012, sí tuvimos avances importantes. De hecho, éramos uno de los países que más había avanzado en la calidad de su educación entre el año 90 y 2010. Y sin embargo, ahí 2010, 2012, que nos quedamos estancados y no hemos podido registrar avances significativos en aprendizaje y más bien, Mirna, es más dramático aún, después de la pandemia hemos registrado pérdidas importantes en habilidades críticas de nuestros estudiantes. Claro, porque uno podría entender lo de la pandemia, que se produce ahí como una suerte de vacío, ¿no es cierto? Pero ¿por qué desde el 2011 hasta la pandemia, es decir, 2020, por qué no hubo avances? Mira, difícil saberlo, pero yo creo que hemos estado
educación ha sido un nudo neurálgico de peleas ideológicas políticas. Y hemos estado concentrados en peleas ideológicas que tienen, y ha estado sometido el mundo de la educación a cambios importantes, a muchas reformas, pero reformas que finalmente no apuntan a mejorar la interacción entre el estudiante y su profesor en el aula. No han apuntado a cómo mejoramos el aprendizaje de nuestros estudiantes. Han estado concentradas en si eliminamos el lucro o no eliminamos el lucro, en terminar con el copago, en terminar con la selección y acabar con los liceos de excelencia. Hemos estado concentrados en cambiar la arquitectura de la educación pública, sacarlo de los municipios y crear una nueva institucionalidad. Hemos estado preocupados de los paquetes, de los fierros, de la infraestructura, por así decirlo, y eso no ha penetrado en lo que es lo más esencial de la educación, que es la interacción entre el estudiante y su profesor. En cambio, ¿qué hicimos en los años 90? Aumentamos la cobertura, hicimos jornada escolar completa, duplicamos la jornada, los niños tuvieron el doble de horas, les dimos desayuno y almuerzo a estos niños, creamos la subvención escolar preferencial, que son más recursos para los niños con menos nivel socioeconómico. Entonces creamos políticas que efectivamente apuntaban a mejorar las condiciones en el aula de los estudiantes. Mientras que del 2010 a la fecha nos hemos preocupado de otros temas que lamentablemente no logran impactar lo que pasa dentro de la sala de clase. Y eso, a ver, para entender cuando hablamos de esa interacción que hay básica entre el estudiante y su profesor o profesora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta? Porque si tú dices que ya se habían hecho muchas cosas que apuntaban en tal sentido, bueno, ¿qué pasó que no avanzamos? Ya más o menos tú has dado algunas luces, una discusión más bien política e ideológica, pero ¿qué era lo que faltaba o qué es lo que falta por hacer? Mira, si tú me preguntas mi opinión, yo creo que acá lo que se requiere de forma importante es fortalecer la carrera docente. Eso me parece que es clave. Hubo un proyecto de hacer una carrera docente y donde aumentar un poco los sueldos, pero claramente fue insuficiente. A mí me parece que tenemos que hacer una gran reforma a la forma en que se están formando a los profesores en las universidades. Nuestras escuelas de pedagogía no dan el ancho respecto a los desafíos que tiene hoy día el país en materia de educación. Tú entras a cualquier sala de clase y te vas a dar cuenta que los profesores están enseñándole a los niños igual como le enseñaron a nuestros papás o a nuestros abuelos. Seguimos en una educación del siglo XIX y no hemos hecho el tránsito a una educación del siglo XXI. Y ahí las universidades están en falta, pero también tenemos que ser más creativos e ingeniosos en cómo podemos atraer a personas talentosas, a personas que les importa el conocimiento, ¿verdad? Y que tengan una pasión por formar a jóvenes a la carrera docente. Yo creo que tenemos ahí un nudo crítico que tenemos que abordar y no lo hemos sabido hacer. Otro nudo crítico tiene que ver con los recursos de aprendizaje que reciben nuestros estudiantes. Siempre tú ves y lees las bases curriculares y ahí se habla de las habilidades transversales y cómo los profesores en las bases curriculares están llamados a integrar conocimiento y no enseñarle a los alumnos matemática y después viene la hora de historia y después viene la hora de ciencia, sino cómo enseñamos a los alumnos a resolver problemas integrando los conocimientos de las distintas disciplinas. Eso dicen nuestras bases curriculares. Pero después el Ministerio de Educación le manda un texto escolar al profesor, que es con lo que hace clase, ¿verdad? Y el texto escolar es exactamente el mismo texto escolar que tenías tú en tu época escolar, igual que el mío, ¿verdad? Donde pasamos historia y donde el profesor te dicta el puente que construyó tal presidente, esto, lo otro. O sea, no hemos avanzado mucho en los recursos pedagógicos que estamos entregando a nuestros profesores para que efectivamente la dinámica que se dé en la sala de clase sea una dinámica, primero, atractiva y entretenida para los niños y los jóvenes, y segundo, que despierte la curiosidad por el conocimiento y los anime a estudiar y a esforzarse por adquirir estos aprendizajes. Así que ahí por lo menos yo creo que Claro. tenemos dos desafíos importantes. Silvia, pero tú dijiste algo que es tremendamente importante. Si pensamos, déjame decirte si estoy en lo correcto o no, 7% del alumnado en general va, de Chile, quiero decir, va a colegios particulares pagados, ¿no? Aproximadamente. Ahora, hoy día es el 9% después de las reformas Ya, que tuvimos en la educación. perfecto. Pero si pensamos que, me hablabas, ¿no es cierto?, que de ese por ciento, de ese 7, 8, 9%, el 5 más destacado sigue siendo menos destacado que, tú decías, el promedio, eso te entendí, de los países desarrollados como Alemania, Finlandia.
¿o no? Sí, sí, O sea que totalmente. en los colegios más top de Chile, incluso los más top de Chile, los 10 más top, no llegan a ser menos, o sea, más que el promedio del colegio, me imagino, público en general en Europa, si pensáramos en un tipo de colegio en Alemania, por ejemplo, Finlandia, Sí, son menos, no son igual ni son más, son menos. Son son menos. menos. Y Sí. ahí, está bien, tú me hablaste, claro, hay un tema de cuánto invierto en educación, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Yo creo que es capital humano. Yo creo que es, o sea, piensa que estos colegios son carísimos, son más caros que los colegios particulares pagados en esos mismos países. ¿Ya? Los Por colegios particulares supuesto. pagados en Chile son muy, muy caros. Pero ¿cuál es el techo de la educación en Chile? El techo de la educación en Chile es el techo del capital humano de los profesores. Y por lo tanto, aun cuando mira, hoy día tú hablas con cualquier rector de colegio particular pagado y hoy día tienen exactamente las mismas problemáticas que tienen los colegios municipales y particulares subvencionados. Hay algunas que no tienen y otras que sí. ¿Y cuál es el principal problema hoy día? ¿Cómo retener a los profesores? Hay un recambio constante de profesores. Los profesores trabajan 3 años y después se van y no quieren volver. Las licencias médicas y conseguir profesores, por ejemplo, de física y matemática, conseguir un profesor de inglés, es muy difícil, incluso en el sector particular pagado, que paga considerablemente más que el sector financiado por el Estado. Eh, y lo que observamos, ¿verdad? Cuando tú miras quiénes son los que entran a estudiar pedagogía, siguen siendo los estudiantes con más bajo desempeño en comparación con las otras carreras universitarias. Entonces, ahí hay una pregunta, ¿cómo logramos hacer la carrera docente atractiva de manera tal que alumnos con talento académico, ¿verdad?, quieran ser profesor? Ahí hay un tremendo Bueno, desafío que como país no hemos sabido responder. pero ¿te acuerdas cuando Joaquín Lavín planteaba un montón digamos, de reformas para lograr efectivamente entusiasmar a las y los estudiantes para estudiar pedagogía? ¿Qué pasó con eso? ¿Se quedó ahí en el eslogan? No sé, ¿nunca se transformó en una verdadera política pública? A ver, se transformó en una verdadera política pública, pero su gran gancho, digámoslo así, era que tú Ujú. estudiabas gratis. Si tú tenías tal puntaje, un puntaje alto en las pruebas de acceso, tú ibas a estudiar gratis en la universidad. Pero eso se acabó con la gratuidad, porque ya ahora puedes estudiar gratuito enfermería, medicina, derecho, lo que tú quieras, ¿te fijas? Entonces, esa ventaja que había al estudiar pedagogía se acabó. Y por lo tanto, hoy día. Lamentablemente. Exacto, y con Michelle Bachelet en su segundo gobierno se creó una carrera docente que aumentaba significativamente las remuneraciones, pero no fue lo suficientemente atractivo para hacer un cambio en la forma en que estamos atrayendo a los jóvenes docentes. Acá, esto es un problema mundial, no es solamente chileno, es un problema mundial. Y lo que han hecho otros países, por ejemplo, es, es abrirse a que no sean solamente los docentes los que estén haciendo clases en los colegios, sino también a atraer a profesionales de otras áreas que ya no quieran seguir trabajando en esa área y que quieran entrar a la docencia y que son personas que han tenido un muy buen desempeño en su área profesional, pero que la carrera docente te entrega otros beneficios, te entrega más vacaciones, por ejemplo, una jornada laboral más corta, mucho más compatible con la familia, una buena remuneración. Entonces son ciertas combinaciones que hacen que sea muy, muy atractivo para ciertas personas. Y eso ha tenido bastante resultado en otros países del mundo. Acá en Chile, lamentablemente, seguimos muy, muy rígidos y existen muchas cortapisas para personas, para, por ejemplo, físicos, químicos, que quisieran hacer clases en colegio. Eso se ha vuelto cada vez más difícil. Silvia, no quiero dejar pasar antes de terminar la entrevista contigo, comentar precisamente una columna de opinión que tú publicaste este fin de semana que señalabas que te parecía que la suspensión del SAE, ¿no es cierto?, del sistema de admisión escolar para el próximo año y la idea que tienen algunos parlamentarios de reponer la selección en la enseñanza media era una brutal, decías tú, ignorancia de nuestros parlamentarios. A ver, de nuevo, tú hablabas de cómo lo político y lo ideológico había puesto trabas precisamente para mejorar la educación. ¿Es esto un ejemplo? Exactamente, es decir, el sistema de admisión escolar, el SAE, que le dicen mal llamado tómbola, no tiene nada que ver con una tómbola, se parece mucho más al Waze que a una tómbola, es un sistema inteligente que lo que hace es garantizar que sean los padres los que elijan el colegio a sus hijos. Eso es lo que hace el SAE. Ahora, uno puede discutir si este sistema
¿verdad? Debe priorizar el rendimiento académico o deba priorizar, por ejemplo, la conducta previa del estudiante. Eso es un ámbito que podemos discutirlo. Este mismo instrumento se utiliza para la asignación de los estudiantes en las universidades, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Con los resultados de la prueba de aptitud o con los rankings, las notas de enseñanza media, y él prioriza a los estudiantes que tienen más alto puntaje en sus preferencias. Por lo tanto, es absolutamente compatible tener un sistema centralizado que prioriza las preferencias de los postulantes con un sistema de selección por mérito, por ejemplo. Pero terminar con todo el sistema porque tú quieres imponer el mérito es un absoluto sinsentido. Un absoluto sinsentido. Y acá me parece que es importante sincerar las razones por las cuales se quiere terminar con el sistema centralizado de admisión. Se lo quiere terminar porque queremos queremos que considere el mérito. Bueno, eso es perfectamente compatible y se puede hacer. O queremos terminar porque no nos interesa que los papás elijan el colegio. Lo que queremos es que los colegios puedan seleccionar a los hijos. Esa es una discusión distinta, ¿te fijas? Y me parece que ha habido poca honestidad en este debate para decir exactamente qué es lo que molesta del SAE, porque cuando se dice que el SAE no permite a las familias elegir el colegio de sus hijos, eso no solamente es falso, eso es mentira. Es el único sistema que realmente te garantiza que las familias puedan escoger el colegio de sus hijos. Claro, lo que pasa es que en el fondo lo que tú señalas es parte también de esa reforma, ¿no es cierto?, que fue tan comentada y tan resistida también por algunos sectores, que es la reforma educacional de la presidenta Bachelet, donde efectivamente, más allá de lo que yo entiendo que tú señalas, que hubo quizás prioridades que no se pusieron, valga la redundancia, en primer lugar, la idea era precisamente terminar con esta selección que al final tenía que ver con el corte según clase social, según ideas religiosas incluso, si estabas casado, estabas separado, bueno, etcétera, ¿no? Eso es lo que se pretendía corregir. Y esto finalmente es lo que ocurrió, ¿o no? Es lo que ocurrió, es decir, tú con el SAE no puedes tener pituto, ningún colegio te puede decir, ay, esta familia no me gusta, mejor la dejo fuera, no puede, es totalmente transparente, tú postulas a los colegios y el sistema te asigna a la mayor cantidad de niños posible en sus más altas preferencias y no te pueden discriminar. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando 1000 papás postulan a sus hijos a un colegio con 100 vacantes, 900 niños van a quedar fuera. Y eso con cualquier sistema, ¿ya? Y ahí el problema no es el SAE. Cuando tu hijo no quedó en el colegio que tú querías, no es el problema del SAE, el problema es que el colegio que tú querías es muy demandado y tus chances de quedar ahí son muy pocas. Y lo que revela el SAE es que lamentablemente en Chile hay muy pocos colegios atractivos para la familia. Entonces se concentran mucho las postulaciones en poquitos colegios buenos y hay bastantes niños que quedan entonces sin colegio, porque no quedaron en los colegios que ellos querían. Pero eso no es un problema del SAE, eso es un problema del sistema escolar nacional. Y lo que hace el SAE más bien es, por una parte, asegurar que tú no quedaste no porque fuiste discriminado, sino que no quedaste porque simplemente habían demasiados niños postulando. Y lo otro que hace es visibilizar justamente este problema, que antes ocurría igual que ahora o peor, pero no lo veíamos. Silvia Eizaguirre, investigadora senior del CEP en áreas de educación e infancia, quiero agradecerte por tu análisis, por comentarnos también estos temas que son tan complejos a veces, porque como tú decías, no están cruzados mucho más por intereses políticos e ideológicos que por, incluso decirlo, fíjate, por los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Absolutamente. Muchas gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.